Vamos a hablar en esta ocasión acerca del calvinismo al descubierto. El calvinismo tiene 5 enseñanzas que son básicas y últimamente las llaman las doctrinas de la gracia, para quitarse pues el término calvinismo. Pero bien, sus doctrinas son 5 doctrinas que en inglés forman el acrónimo TULIP. Pero en español, la primera de ellas es la depravación total, o sea, la total incapacidad. Esta doctrina enseña que tú naces sin libre albedrío. Tú no puedes escoger a Dios porque estás totalmente deshabilitado para creer el Evangelio. Aunque el Evangelio es el poder de Dios que toca el corazón del pecador, pues ellos dicen que tú no puedes creer el Evangelio. Que para poder creer primero tienes que nacer de nuevo, pero esa no es tu prerrogativa. Sin embargo, de todas maneras, tú eres culpable delante de Dios por no creer. La segunda doctrina es la elección incondicional. Enseña que Dios no desea a todos, solamente a sus elegidos incondicionalmente. La tercera enseñanza es la expiación limitada. Es decir, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar el pecado por el pecado solamente de los que Él desea, de sus elegidos. Y Él solamente desea a los que Él de antemano, escogió soberanamente sin tomar en cuenta absolutamente nada de cada persona. La cuarta enseñanza es la gracia irresistible. Es decir, que si Dios te desea a ti, Él hará que tú irresistiblemente lo desees a Él. Y la quinta y última enseñanza básica del calvinismo es la perseverancia de los santos. Dice que Dios hace que aquellos a los cuales Él desea perseveren queriéndolo a Él para siempre. Un ejemplo, digamos que José no es uno de los elegidos de Dios. José es uno de los que el calvinismo llama reprobados. Así que Dios odió a José aún antes de que éste naciera. Lo aborreció. Y José nunca tendrá ninguna esperanza de salvación porque Dios le rechazó aún desde antes de la fundación del mundo. Pero por otro lado, digamos que Juan sí es uno de los elegidos. A diferencia de José, Dios decidió amar a Juan aún antes de que éste existiera. Dios cambió en su momento los deseos de Juan y así causó en él el deseo de creer en Jesucristo y seguirle. Juan Calvino, en una de sus obras llamada las instituciones de la religión cristiana, dijo lo siguiente, y cito: por predestinación queremos dar a entender el eterno decreto de Dios por medio del cual determinó en sí mismo todas las cosas que Él desea que sucedieran con respecto a cada ser humano. No todos los seres humanos son creados en los mismos términos, sino que algunos son predestinados para vida eterna, mientras otros para condenación eterna. Y de acuerdo a como cada uno ha sido creado para uno u otro fin, decimos que unos han sido predestinados para vida y otros para muerte. Hasta aquí la cita. Pregunto, ¿está correcto el calvinismo? ¿Es a esta conclusión que llegamos cuando nos ponemos frente a la Biblia para escudriñarla? ¿O es algo que se aprende en un seminario bajo la tutela de un maestro calvinista? ¿Es lo que la Biblia enseña estas 5 doctrinas básicas del calvinismo? Los que no somos calvinistas ni arminianos, sino que hemos escudriñado la Biblia dejando que el Espíritu Santo sea nuestro maestro por excelencia, entendemos que cuando la Biblia habla de la predestinación, está hablando de personas ya creyentes que son predestinadas para 3 cosas. La primera es
que sus cuerpos van a ser glorificados, están predestinados a que su cuerpo sea glorificado el día de su resurrección. El apóstol Pablo, usando el término adopción, que en Efesios 1:5, explica a qué se está refiriendo en Romanos 8:23. La segunda cosa para la cual un creyente es predestinado es para ser conformado a la imagen de Jesucristo. El mismo autor, el apóstol Pablo, lo dice en Romanos 8:29. En tercer lugar, el creyente es predestinado por Dios para recibir una herencia. Efesios 1:11, y el apóstol Pedro lo dice también en su primera carta, 1 Pedro 1:4. La Biblia enseña que todas las personas son creadas con igual valor como portadores de la imagen de Dios. Por lo tanto, Él ha provisto por su gracia el medio de salvación para todos los individuos por igual. Ninguna persona es creada para condenación o predeterminada por Dios para ese fin. Aquellos que perecen solamente por causa de rechazar, aceptar la verdad para ser salvos. Cuando la Biblia dice en Efesios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice que fuimos escogidos en Cristo. Eso significa que antes de estar en Cristo, pues estamos en la misma condición de todos los demás pecadores. Es en Cristo que por estar en Cristo, ahora Dios nos aplica el pasado, el presente y el futuro de Cristo. Él es el escogido desde antes de la fundación del mundo y ahora nosotros estamos en Él. Por lo tanto, su pasado se nos aplica a nosotros ahora que hemos venido a estar en Cristo desde el momento en que creímos en Él como nuestro único, suficiente y personal Salvador. El calvinismo crea una situación en la cual Dios mismo hace imposible que la mayoría de los pecadores tengan ni siquiera la más mínima oportunidad o posibilidad de salvarse, por cuanto su gracia no la pone a la disposición de todos, sino solamente de sus elegidos. Pero el Evangelio es diferente. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Tu fe puesta en Dios no es una contribución que tú haces para tu salvación. Dios no ve tu fe de esa manera, sino que la contrasta con las obras. Pablo, en Romanos 4, versículos 4 al 5, dice: ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe solamente es pedir lo que uno necesita. Y nosotros necesitamos salvación, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo tiene esa salvación, ese don de la salvación, que lo recibimos cuando creemos en Él. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dijo a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios, que es la salvación por gracia, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La salvación pues está a disposición de todos los pecadores. Dios llama a reconciliarse a todos los pecadores. Dios tiene la mano extendida para todos los pecadores. Ahora es asunto del pecador también extender su mano para tomarla de Dios y quedar reconciliado por medio de Jesucristo. Hay una gran diferencia realmente entre el Evangelio como es presentado por el calvinismo y como lo presenta el Nuevo Testamento. Si el calvinismo fuera honesto al predicar el Evangelio llamando a todos los pecadores, pero dijera: bueno, si los pecadores que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, pero no es para todos. Entonces el calvinismo no sobreviviría mucho tiempo como ha sobrevivido por siglos. De esta manera, pues,
creemos que el calvinismo realmente, si fuera predicado tan crudo como realmente es, no sobreviviría por mucho tiempo más. Pero el Evangelio es eterno y es para todos los pecadores por igual.